Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al coloquio científico del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les agradecemos mucho que estén siguiéndonos en un ejercicio que queremos hacer con los principales expertos de nuestros temas de la ingeniería para que podamos tener una plática directa, sencilla, cordial y amena sobre los temas que nos interesan. En esta tarde vamos a hablar de resiliencia, resistencia y vulnerabilidad de las construcciones. Creo que nos va a interesar a todos. Le pido a la licenciada Verónica Benítez que nos haga el favor de presentarnos a nuestros invitados. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles al doctor Luis Pinto Carballo, quien recibió el título de ingeniero en su país natal, Alemania, en la Universidad de Dortmund. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en la Universidad de Kansas en los Estados Unidos y el de doctor en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Trabajó 10 años en la empresa Mexpresa, donde fue gerente de proyectos y participó en el diseño, la revisión y la construcción de numerosos puentes, entre ellos puentes atirantados y en doble voladizo. Fundó su despacho de ingeniería dedicado a la consultoría para la revisión numérica de estructuras como edificios y puentes. Actualmente también se desempeña como director de la empresa Maurer en México, donde supervisa proyectos de protección sísmica de puentes y edificios. Formó parte del subcomité 7 de las normas técnicas complementarias para diseño sísmico para la Ciudad de México, el cual se encarga de los capítulos sobre control de respuesta con amortiguadores y aisladores. Es presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica para el 2024-2025. Bienvenido. Muchas gracias. Por su parte, el doctor Héctor Guerrero Bobadilla estudió la carrera de Ingeniero Civil y la maestría en Ingeniería Civil en el área de estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2016 obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde realiza investigación relacionada con estructuras prefabricadas, sistemas innovadores de protección sísmica y diseño sísmico basado en desempeño, temas en los que ha publicado más de 100 artículos en revistas de renombre internacional y congresos nacionales e internacionales. También participa como profesor de licenciatura y posgrado, donde ha graduado cerca de 50 estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Fue el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el bienio 2022-2023. Cuenta con experiencia en el diseño de estructuras de acero y concreto reforzado, especialmente equipadas con sistemas de protección sísmica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa activamente en comités de normas de diseño y en organizaciones gremiales como el Instituto Americano del Concreto, el Instituto Americano de Investigación en Ingeniería Sísmica y naturalmente en la SMIS de México. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Vero. Pues es impresionante el currículum de las personas que están ahorita con nosotros, pero se me ocurren miles de preguntas porque una cosa importante es que el sismo pues no lo podemos ni prever ni evitar. Pero lo que estamos hablando, lo que estoy escuchando, se refiere mucho a las estructuras. Y algo que me gusta muchísimo haber oído es, hay comités técnicos en México, hay sociedades que se ocupan de prevenir, de ayudar, de contrarrestar los efectos devastadores de los sismos. Entonces, a mí me parece que tener este tipo de organizaciones puede ser sumamente útil para la sociedad, que pues los sufrimos, pero no los podemos controlar. Es cierto, hay bastantes organizaciones, grupos para este tipo de problema. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a la maestra Casañe. Vero, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el foro con el doctor Luis Pinto. Muchas gracias. Pues sí, hay asociaciones como la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, que tenemos aquí nuestro presidente, que están enfocadas en ayudar, ¿no? Realmente la gente que participa en la sociedad no recibe ningún pago por participar, por aportar, pero creo que su pago es el gusto de ayudar siempre al país y a la sociedad a estar cada vez mejor preparada. Hay eventos pues que nos han dejado lecciones muy duras
y también aprendizajes, ¿no? Aunque a veces no lo entendemos tan directamente, pero parece ser que sí vamos avanzando, se va ayudando. Tanto el doctor Luis Pinto como su servidor y muchos colegas participamos en comités de normas, donde todo lo que aprendemos tratamos de verlo reflejado en normas de diseño, pues para que cada vez hagamos mejor las cosas. Falta mucho camino por recorrer, hemos aprendido experiencias en México, experiencias en Turquía, por ejemplo. Tanto el doctor Pinto como yo tuvimos la oportunidad de ir a inspeccionar después de los sismos del año pasado. Esta semana estuvimos en Taiwán también haciendo revisión de daños, y pues siempre hemos aprendido cosas que creo que vale mucho la pena divulgarlas, que la gente las conozca, ponerlas en estos documentos tan importantes y pues cada vez mejorar, ¿no? Sí falta mucho por hacer, pero pues ahí vamos. Muchas normas, doctor Pinto, o pocas normas. ¿Nos hace falta regular un poco más o tenemos suficientes canales oficiales para poder tener menos riesgos con los sismos? Pues yo diría que para generar resiliencia comunitaria son muchos factores que influyen ahí. Y uno de ellos sí son las normas, y ahí estamos en muy buen camino. Acabamos, el ISC aquí de la Ciudad de México acaba de publicar ya las normas actualizadas, con muchas previsiones que sí ayudan por lo menos a controlar el factor de la estructura, de resistencia de la estructura ante un sismo. Y ahí yo creo que vamos en muy buen camino. Las normas actuales ya tienen conceptos bastante avanzados que nos ayudan a controlar el efecto sísmico sobre una estructura. Todavía falta camino por recorrer, y todavía faltan incluir algunos temas en las normas. Es justamente el tema también que se va a ver en el próximo simposio de la SMIS, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Ya tenemos las normas, están bonitas. ¿Qué es lo que falta en el futuro para las normas? Y sí, estamos trabajando en eso. Más el doctor Héctor aquí que yo pues solo participo en un comité pequeño, pero ahí vamos. Se habla mucho de resiliencia y resistencia. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos para los que no somos expertos? Bueno, si me permiten rápido complementar el tema de las normas, en el país, en México, tenemos una deficiencia de normas muy grande. En la Ciudad de México estamos muy bien, o sea, el reglamento está muy actualizado. La ciudad, en la no ciudad. el país. Y muchas veces las normas de la Ciudad de México sirven de referencia para otras localidades, pero en muchas localidades, digamos, ni siquiera las usan. Entonces sí tenemos una deficiencia muy grande de reglamentos en el país. Entonces ahorita, por iniciativa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, hace algunos años, cuando el doctor Edgar Tapia era presidente, se inició un esfuerzo que se llama el Código Modelo para Diseño Sísmico. Es un modelo de reglamento que se intenta que sea nacional. Ya está muy avanzado, hemos retomado con más fuerza justamente este año el tema. Esperamos que bajo el liderazgo del doctor Pinto se pueda publicar por lo menos la parte más medular, la parte importante en este año, ¿no? Por ahí de septiembre, que pensamos que es una buena fecha. Y la idea es que ese esfuerzo termine en mejorar mucho el tema de los reglamentos, porque en el país realmente nos hacen falta muchos reglamentos, y bueno, este esfuerzo va a ayudar mucho, ¿no? Eso es lo que quería complementar. Regresando. Pero ahorita que estabas hablando de eso, ¿cómo se puede hacer para que realmente se respeten las normas o se observen? Porque me imagino que habrá muchas construcciones en las que no se han tomado en cuenta las normas. Pues sí, no sé si luego abuso del uso de la palabra, pero a ver, ¿cómo se puede hacer? Si es un problema fuerte en nuestra misma Ciudad de México, que es muy grande, que es la capital, que pues es una economía fuerte para el país y que en teoría tenemos mucho control. La verdad es que si ustedes voltean a ver las periferias, es muy difícil que se apliquen las normas, ¿no? Entonces, digamos, en las zonas más cercanas al centro sí es más fácil controlarlo. Ya en las periferias es muy complicado, sobre todo en las fronteras con los estados, las zonas conurbadas es muy difícil. Pues es un esfuerzo que hay que hacer todos, ¿no? Todos concientizarnos,
desde uno mismo en su casa, sí, es muy común que alguien quiera hacer una ampliación y que pues quiere evitarse el costo y el trámite de hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque sí hemos visto que cuando no hay un diseño o no hay digamos, una forma formal de hacer el trabajo, pues sí se generan muchos daños. Lo vimos, por ejemplo, en 2017, en la zona de San Gregorio, ahí pasando Xochimilco, un poquito más al sur, hubo un desastre, o sea, hubo muchísimas casas que resultaron colapsadas o muy dañadas, ¿no? Entonces, digo, yo he ido a visitar la zona y realmente fue muy grave lo que pasó. Y eso tiene que ver mucho con la falta de diseño, la falta de entender bien cómo se mueve el suelo en la localidad y cómo una vez que sabemos o que entendemos mejor cómo se mueve, pues cómo podemos diseñar mejor las construcciones, ¿no? Que no es lo mismo una construcción aquí en Santo Domingo, que es una zona firme, que es rocoso, a una zona como San Gregorio, que es más suave el suelo, ¿no? Entonces es muy diferente y eso se tiene que entender para hacer bien las cosas, ¿no? Y algo más que se tiene que hacer es, yo siempre lo he dicho, es que los profesionales de la construcción tenemos que buscar que todo esté certificado, que el que construye esté certificado, que sepa hacer su trabajo, que el que diseña esté certificado, que el que supervisa la construcción esté certificado. Eso lo hacen mucho en la industria de la aviación, o sea, debemos de aprender a copiar mucho a la aviación, porque ellos certifican todo, ¿no? Casi un tornillo que le van a poner al avión está certificado, y así tenemos que hacerlo, porque creo que es la única manera, ¿no? Esta certificación puede ser cara. ¿La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica certifica algunas de estas organizaciones asociadas a la construcción? Todavía no. La sociedad como tal todavía no tiene el papel de certificar. Lo que hacemos más es capacitar a los ingenieros, darles capacitación continua. Queremos trabajar en la certificación. Quien tiene el rol de certificar es el Colegio de Ingenieros. Ese es el ente como tal que tiene capacidad para certificar a técnicos, a ingenieros, lo cual es válido ante el ISC. Entonces, no cualquiera puede certificar. Nosotros sí queremos iniciar un programa de certificación para ingenieros profesionalizar esta certificación. Correcto. Ajá. Sí queremos iniciar un programa para certificación, pero eso es a largo plazo. Sí. Así, el país, bueno, antes decíamos la zona sísmica del país, ahorita yo siento que hay sismos en toda la República, ¿o realmente hay zonas más vulnerables que otras a este tipo de problemas? Sí, a ver, las zonas más pegadas al Pacífico son altamente sísmicas, o sea, de ahí hacia el centro, pues cada vez es menos, y hay zonas que son sísmicamente muy bajas, como Monterrey o Yucatán, que pues que casi no tiembla muy poco, entonces ahí prácticamente el diseño por sismo no es tan relevante. Sin embargo, alguna vez estuve en la ciudad de Querétaro donde hubo un sismo y la gente se salía a mirar porque era el primero en 30 y tantos años. ¿Se ha estado expandiendo la onda de inestabilidad en el suelo? No hay evidencia de eso, o sea, no. Gracias a Dios. Lo que sí es que cada vez registramos más, tenemos mejores instrumentos, pues cada vez detectamos más sismos, pero eso crearía como que una idea de que cada vez hay más sismos, pero no, en realidad lo que dicen, yo no soy experto en sismología, hay expertos en esa área, pero lo que se ha visto y lo que ellos comentan es que más o menos se ha mantenido constante la sismicidad a lo largo de los años, ¿no? Quizás cada vez nos asustamos más, pero sí. Bueno, tanto en la Ciudad de México como en México, digo, como país, no existe por ejemplo, yo me pongo a pensar en las alcaldías. La gente a veces no tiene dinero para pagar un ingeniero. No hay un apoyo como tal, como para que pudieran revisar los cálculos, cuando menos, de una casa. Es complicado, sí, no. A veces algunas asociaciones, como la SMIS, como el Colegio de Ingenieros Civiles, tienen algunos programas de ayuda, de apoyo, universidades de servicio social, pero no es tan común. Yo creo que sí deberíamos de ir más activamente en las sociedades técnicas y pedir ese apoyo. En alguna ocasión leí en un reglamento de construcción no me acuerdo de qué ciudad era, pero como que decían que el mismo gobierno debería de proveer esa ayuda a la sociedad, y creo que también es una buena estrategia.
pues también empujar por ahí o pedirle al gobierno, presionar para que el mismo gobierno tenga programas de apoyo a la gente, ¿no? En general, para que les ayuden. Oye, porque a veces los diseños de casas no son tan complicados. No. Y por eso, justamente, incluso la Sociedad de Arquitectos Sí. es la que organiza todavía más capacitación hacia los maestros de obra también, porque son mucho los maestros de obra que diseñan la estructura, que la conciben, que dibujan el plano en una hoja cualquiera con un lápiz. Y sí, esa capacitación dirigida a los maestros de obra, por ejemplo, es una labor que hace la Sociedad de Arquitectos y muy importante, y sí hay que expandirlo. ¿Sí? Es una idea que viene siempre de esa sociedad en ese caso y que sí debería retomar justamente el gobierno para aumentar la seguridad. ¿Sí? Que no pasen tanto. Pero regresando a la pregunta que hacías, la diferencia entre resistencia y resiliencia. Es bien importante porque incluso los mismos ingenieros, los que nos dedicamos a esto, apenas como que estamos entendiendo la diferencia. Por muchas décadas uno siempre hablaba de resistencia y de fuerzas. Las fuerzas sísmicas, la resistencia sísmica, y uno de manera natural decía, el edificio resiste el terremoto o no lo resiste. Y piensa uno en fuerzas. Pero de unos años, de décadas para acá, unas 2 o 3 décadas para acá, nos hemos empezado a dar cuenta que lo que genera el daño en las construcciones no son las fuerzas, sino más bien es qué tanto se deforman o qué tanto se mueven durante un terremoto. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que los métodos que teníamos de diseño eran demasiado simplificados. Entonces eso nos hacía pensar que en realidad había fuerzas que empujaban al edificio, así lo aprendí yo. Y en realidad no, o sea, lo que ocurre es que cuando hay un terremoto se mueve el suelo y eso genera que se deforme el edificio y se propague el movimiento, pero en realidad lo que daña el edificio es la deformación que hay dentro del edificio. O sea, ya lo entendimos, pero ahora tenemos que empezar a diseñar las construcciones de esa manera, que es un poquito diferente. Ya empezó a haber métodos de diseño más adecuados en ese sentido. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque la resistencia es importante en una construcción, pero no es lo más importante. Lo más importante es cuidar que no se deforme demasiado. Ahora, hablando de resiliencia es, digamos, a lo que aspiramos ahora. ¿Qué es la resiliencia? Pues es que una comunidad en general sufra pocas afectaciones y que se recupere rápido después de un gran terremoto. O sea, lo que queremos es que las afectaciones sean mínimas y que la recuperación sea rápida. ¿Por qué? Pues porque rápido podemos volver a nuestras actividades normales. Entonces, eso es a lo que aspiramos. Ahora, ¿cómo podemos lograr que una sociedad o un país sean más resilientes? Pues diseñando mejor las construcciones. ¿Cómo las diseñamos mejor? Pues que se dañen menos durante un terremoto. O sea, una regla básica es, si hay un gran terremoto, que no haya tanto daño, porque si hay mucho daño vamos a tardar mucho tiempo y vamos a gastar mucho dinero en recuperarnos. Entonces la idea es ahora, vamos a buscar la manera de diseñar para que el daño sea mínimo y que se pueda recuperar rápido la sociedad en general después del evento. Entonces, digamos así a manera de resumen, lo que buscamos es resiliencia, es decir, que la afectación sea mínima para que nos recuperemos rápidamente. Y resistencia, pues es una propiedad que tiene una construcción que no es lo más importante en realidad, ¿no? Que por muchos años creímos que era lo más importante, pero en realidad lo más importante es que no se deforme tanto para que no se dañe tanto. Creo que un ejemplo bonito ha sido el sismo en Christchurch, en Nueva Zelanda, en el 2010 y el 2011. Ahí sufrieron 2 sismos fuertes, seguidos, y ahí el reglamento como tal funcionó perfectamente. Entonces las estructuras, solo hubo 2 colapsos en el segundo sismo que fue el más fuerte. Entonces se cumplió perfectamente el objetivo de la norma en ese momento, de que se protegía la seguridad de vida. Entonces no colapsaron las estructuras. Pero se dieron cuenta que 70% del centro de Christchurch tiene que ser demolido y reconstruido. En eso están. Y eso es algo que ya no cumple, cumplió con la parte de resistencia, con el diseño por norma, por un reglamento de construcción, pero ya no cumple con el concepto de resiliencia. Si 70% de los edificios quedan fuera de operación, para regresar al estado normal que se tenía antes,
todavía no llegan ahí, y ya pasaron 13 años, 14 años. Y ahí en Nueva Zelanda se está haciendo ahorita mucho el enfoque de diseñar por resiliencia. Entonces, controlar los daños, controlar no solo la estructura, pero el contenido de la estructura. Hay varios métodos con los cuales se pueden predecir con una cierta certidumbre los tiempos que una estructura va a estar fuera de servicio, o no solo una estructura, sino toda una comunidad no va a tener la funcionalidad que tenía antes. Y ya se puede más o menos predecir en qué tiempo se puede recuperar esa capacidad y cuánto cuesta también. Y con base en esos datos ya se pueden tomar más decisiones fundadas. Ya quien quiera cumplir nada más con resistencia puede dejar diseñar su edificio para eso, que aguante ya. Que quien quiere que su edificio o su nave industrial quede en operación, o su hospital, que sería lo más importante, que quede en operación continua después de un sismo, vaya por un método un poquito diferente, analizando mucho más a fondo la estructura, su desempeño y también todo lo que involucra la estructura. Las pérdidas pueden ser mucho mayores. Bueno, digamos que en Christchurch se dieron cuenta que un edificio no se cayó, hay que reemplazarlo, ¿okay? Pero la pérdida que significa eso es, por lo menos en costo directo, 2 veces lo que costó el edificio inicialmente. E indirecto, tomando en cuenta costos de financiamiento, de moverse, de cambiarse. Costos sociales también. Costos sociales involucra un costo 12, 13 veces más que la construcción del edificio inicial. Entonces, estamos buscando métodos para revisar ese impacto y revisar que las estructuras sean resilientes, entonces que entren otra vez en operación lo más rápido posible. Hay una pregunta, dice Gustavo Palazzo, ¿qué propuestas pueden considerarse para mejorar la resiliencia de las construcciones existentes que se han diseñado por normas antiguas? Otra vez, perdón. ¿Qué propuesta pueden considerarse para mejorar la resiliencia de las construcciones existentes que se han diseñado por normas antiguas? Sí, puedo tomar la palabra, sí. Estuve, de hecho ayer llegué de Taiwán, estuvimos una brigada que organizó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, fuimos a Taiwán porque hubo un terremoto el 3 de abril, no sé si recuerdan, sí. Y fuimos a visitar el área y tratar de aprender lo mucho que pudiéramos. Uno de los grandes temas que aprendimos es el reforzamiento de estructuras. En Taiwán lo han tomado muy en serio porque digamos, ellos tuvieron un terremoto muy fuerte en 1999, fue muy famoso ese terremoto, que causó muchos daños, y a partir de ahí hicieron programas de reforzamiento de estructuras. Todas las escuelas, según recuerdo, como el 90% de las escuelas de todo el país ya fueron reforzadas. Eso es muy, muy bueno, ¿no? Y varios edificios están en ese proceso. Hicieron varias cosas bien interesantes. Una es que están usando tecnologías, por ejemplo, disipadores, sistemas de disipación de energía, los están usando mucho ya. Yo, por lo menos en esta visita, vimos como 10 edificios que ya tenían alguna tecnología para reforzar. Y funcionó. ¿Usted tiene patentes al respecto, doctor? Sí, bien. Entonces, está funcionando muy bien, realmente se veía la diferencia. Y otro enfoque que también resultó muy interesante es el siguiente. En los terremotos es muy común que los edificios que tienen una planta baja muy flexible, porque dejan aberturas para que entren coches o para comercios, la planta baja normalmente es muy flexible y el resto es muy rígida porque arriba lo usan como departamentos, tienen muchos muros y demás. Entonces los pisos flexibles se dañan mucho o generan, a veces desatan el colapso de los edificios. Entonces ellos lo que optaron fue por reforzar esa planta baja metiéndole más elementos. Y funcionó bien, edificios que se habían dañado en 2018 en la zona que visitamos cerca del epicentro. En 2018 había habido otro terremoto y se habían dañado esos edificios, reforzaron la planta baja débil, le llamamos,
y ahorita no tuvieron ningún daño, o sea, funcionó muy bien. Entonces hay estrategias como las que han seguido nuestros colegas de Taiwán, que parece que funcionan muy bien, y son edificios viejos, ¿no? Claro. Y se veía claramente, muchos edificios que no alcanzaron a ser reforzados, sí tendrían daños muy graves, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante reforzar los edificios, usar lo que tenemos a la mano, usar las tecnologías que ya hay, y creo que puede funcionar, creo que paga bien el reforzamiento. ¿Eso se hace antes o ya pasado? O ya no, antes de que ocurra el terremoto ocurra. es lo mejor, porque una vez que ocurre se daña el edificio y cuesta mucho dinero, tiempo y dinero. O sea, hay que hacerlo antes, es lo mejor. El costo es muy bajo. De hecho, ese es otro tema que vimos allá, es que el costo de reforzar un edificio es muy bajo. O sea, uno le invierte 2-3% del costo del edificio y a cambio obtienes un gran beneficio, ¿no? Daños muy bajos, o sea, a futuro se paga muy bien. No hay normas para esa... ¿Sí hay normas para ese tipo de ejercicio para los edificios que ya existen? En la Ciudad de México sí tenemos una norma para eso. En la Ciudad de México sí. Hay que usarla más, pero sí. Ya se están reforzando varios edificios. En Taiwán no tienen una norma, pero siguen ellos normas internacionales. Ellos están muy ligados con la economía de Estados Unidos y siguen mucho las normas de Estados Unidos. ¿Y el subsuelo de las ciudades de Taiwán coincide con el subsuelo que tenemos? No. Tenemos, eso es como el carácter de los maridos, es uno y no hay patrón, ¿verdad? Sí, digamos, en Taiwán, en la zona epicentral de este sismo reciente, el suelo es muy competitivo, es muy fuerte, muy rígido, más bien muy rígido. En la zona de Taipei, que es la capital, ahí sí tienen algunos suelos blandos, pero no se comparan con los que tenemos aquí. Ajá. ¿Es más reto el subsuelo de México o es más cómodo para investigación? Más un reto. Es un gran reto. Es un gran reto. Es un gran reto. Pero lo estamos pudiendo superar. ¿Sí creen que haya ejercicios de las constructoras en México, en la Ciudad de México y en otras ciudades, para reforzar edificios antes de que empiecen a colapsarse? Sí hay. Sí, Y sí. están en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Ahí apoyamos con los ingenieros, sí, cuando hay dudas técnicas de cómo rehabilitar una estructura, y se generan cursos para mostrar también técnicas nuevas, innovadoras, para utilizar justamente sistemas de control de respuesta. Para mostrar, bueno, el abanico que hay de técnicas para rehabilitar una estructura, para que los ingenieros tengan las herramientas necesarias. Pero sí, justamente la inspección es uno de los factores también importantes para generar resiliencia, porque no es nada más generar una estructura segura, sino para la comunidad es importante también todo lo antes, que es revisar todo lo que es existente, preparar a la sociedad también, educarlos que existe un sismo. Ya desde primaria, yo creo que en Taiwán ahora vieron muchas acciones como pósteres, anuncios públicos como en Japón, donde concientizan a la sociedad que existe el sismo. Después vienen varios programas de instrumentación, que todo eso se hace antes de un sismo y es para aprender y para prepararse al sismo. Eso es parte de un paquete de métodos que se utilizan para generar resiliencia, justamente. ¿Pero quién puede evaluar una construcción? ¿Cualquier ingeniero o un perito? ¿O quién puede decir qué hay que hacer? Bueno, cualquier ingeniero que se dedique a las estructuras, tiene que ser un ingeniero estructurista. Legalmente, ¿quién lo debe hacer? Un corresponsable en seguridad estructural, ese es el que puede firmar dictámenes, ¿no? Documentos que son válidos ante la autoridad. Entonces, digamos, si uno ya va a hacer un trabajo de reforzamiento, sí hay que acudir con un corresponsable en seguridad estructural o con un DRO, un director responsable de obra. Esas son las dos figuras que tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Como autoridad. Una autoridad o un papel ante la autoridad. Los demás, digamos, como yo, como el doctor Luis Pinto, no tenemos esa certificación, pero sí podemos revisar, o sea, podemos ir revisar nosotros o cualquier otro colega, revisar un edificio y dar una opinión, pero son ellos los que tienen, digamos, el poder legal de firmar. Sí, serían ellos.
también en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, complementando un poco lo que decía Luis, se reciben también muchas dudas de los colegas. A veces un ingeniero tiene alguna duda de algo en particular, nos mandan a veces las dudas y nosotros no somos expertos en todo, pero normalmente la canalizamos. Bueno, ahora toca eso al Luis y a la mesa directiva. Cuando se recibe una duda se canaliza con algún experto en el tema, claro, y se les da respuesta. Eso es bien importante también, que se puedan atender dudas de la sociedad, ¿no?, de los técnicos. Algo que he notado en la sociedad en general, y eso observando un poco a la gente, cuando pasó después del terremoto de 85, para cualquier camión que pasaba y la gente entraba en pánico. Ahorita siento que tenemos un poco más de educación al respecto y que hay menos pánico, menos improvisación en los ejercicios. Realmente están los ingenieros jóvenes mexicanos empezando a conocer mejor estas técnicas, estas ideas de resiliencia y resistencia de los edificios. Si realmente estamos avanzando educacionalmente en eso, o estamos empezando con la corriente general en todo el mundo, porque hay ejercicios en todo el mundo, ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos uno de los momentos más importantes aquí también para la educación de los jóvenes aquí en esta casa, donde sí se educa sobre tecnologías nuevas, técnicas nuevas que se pueden aplicar, y creo que sí se está haciendo muy bien aquí en esta casa, en la mayoría de las universidades aquí en el país. Sí hay esa corriente ya de aprendizaje y de aportar el conocimiento a la prevención de un desastre mayor. Porque uno de los problemas es que vemos los anuncios, las noticias de los sismos, y vemos sobre todo las pérdidas humanas que nos duelen muchísimo. Pero hay muchísimo más atrás, que eso sí se puede prever y que en un momento dado podríamos reducir el gasto emocional incluso que esto representa. Ahora, atrás de la palabra resistencia y vulnerabilidad de las construcciones, a mí me queda subyacente la palabra estructuras. Y para mí estructuras también está asociada a algo interesante, materiales. Tenemos materiales nuevos que podamos considerar de beneficio para las construcciones más resistentes, mejores, diseñadas en contra de los terremotos. Sí, por supuesto. A ver, en tema de educación, yo creo que estamos enseñando mejor, creo yo. Quería escuchar la opinión de Luis y me dejó muy contento, porque yo le he enviado a muchos alumnos, bueno, no muchos, pero algunos alumnos a la empresa que él dirige, y creo que han hecho un buen papel estos alumnos. Han aprendido cosas que antes no se les enseñaban, ahora ya se les enseñan, y ellos ya ahora trabajan y aportan a la sociedad con esos conocimientos de vanguardia, yo diría. Entonces eso es muy bonito. En el tema de materiales, también hay una gama enorme de materiales que podemos usar y que ya se están usando en la industria de la construcción. Hay, por ejemplo, estos disipadores o los aisladores de base, que son tecnologías que se están empezando a usar cada vez más en México. Pues tienen una mezcla de materiales distintos que toman las ventajas de cada material para maximizar el beneficio en una construcción. Por ejemplo, en el caso de los aisladores, que Luis conoce muy bien porque la empresa en la que él trabaja se dedica a eso, pues hay aceros de diferentes tipos, hay polímeros, hay digamos, se usan diferentes materiales para lograr que cuando hay un terremoto el aislador funcione bien y, digamos, se mueva de manera distinta la construcción. Entonces sí se están usando mejores materiales, ¿no? Y sin embargo, algunos edificios coloniales construidos con materiales prehispánicos han resistido. Esto depende del diseño, no del material. La dinámica es bien compleja. Entonces hay movimientos sísmicos que causan mucho daño en unos edificios y en otros no. Pues, digamos, todo es relativo, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Por ejemplo, los edificios coloniales que tenían realmente los materiales que fueron hechos, si los viéramos ahora, no los usaríamos para una estructura nueva, porque son de muy baja calidad en términos de resistencia, ¿no? Pero sin embargo se usaron y ahí están esos edificios. ¿Y por qué están ahí? Porque se hacían, pues, digamos, con elementos muy robustos, muy grandes, que tienen una capacidad muy sobrada con respecto a las demandas que iban a tener. Y claro, algunos edificios se construyeron y los sismos los tiraron o los dañaron, y por eso ya no los vemos. Pero lo que vemos es lo que sobrevivió
porque tienen unas características que les han permitido seguir ahí, ¿no? Pero muchos pues ya no los vemos. Tengo otra pregunta. Dice, ante el problema de la autoconstrucción en México, ¿cómo se pueden reforzar las construcciones que ya tienen muchos años? Sí, ¿quieres que comente? Adelante. Sí, la autoconstrucción, cuando no se hace asistida por un técnico, es un problema porque puede poner en riesgo a las personas. Digamos, la autoconstrucción no es mala si se hace, digamos, supervisada con técnica, ¿no? con algún técnico. Cuando no es así, yo he visto imágenes que a uno le da miedo entrar a esa construcción como la han hecho. Entonces, ¿cómo se pueden reforzar? Hay varias técnicas en realidad. Es un reto porque hay que encontrar un balance entre la economía de las personas, de las familias que viven ahí, que a veces viven al día, esa es la realidad. Entonces, si uno les pide que refuercen, pues casi les está pidiendo que no coman al día siguiente, ¿no? Entonces es un tema complejo en realidad. Sí hay técnicas para hacerlo, o sea, cualquier casa, digamos, de 1 o 2 niveles, en realidad es fácil reforzarla si se tienen los recursos económicos para hacerlo. Creo que el reto ahí es, pues más bien conseguir los recursos económicos que la gente lo pueda hacer, porque una vez que tengan esos recursos, un estructurista, un ingeniero estructurista con conocimientos les puede hacer una propuesta y reforzarlo. Entonces, sí hay técnicas para hacerlo. El problema yo creo que es realmente que se pueda hacer de manera masiva en las comunidades y que tengan los recursos para hacerlo, ¿no? Quizás un programa del gobierno o de alguna la sociedad podría apoyar, asociación pudiera apoyar, porque sí, yo creo que el problema ahí no es técnico, sino más bien es económico. Y lo digo porque yo tengo un proyecto de investigación que está enfocado en eso y hemos visto, por ejemplo, que las viviendas autoconstruidas no las hacen en 1 o 2 años, las hacen en décadas, o sea, tardan décadas en construirse. Entonces, al principio, las personas llegan a un lugar y empiezan a fabricar elementos estructurales, normalmente son los muros, a veces ni cimientos le ponen a las construcciones, entonces, y viven en condiciones realmente precarias. Entonces, colocan algunos elementos, pasan años, colocan otros elementos, total que al cabo de varios años ya tienen pues una primera zona habitable, ¿no? Área habitable, y después empieza a crecer la familia, empiezan a crecer los hijos, y empiezan con otros elementos, pero ya se usan otros materiales, se usa otra calidad, y normalmente algo que hemos visto es que a veces la primera parte es de más calidad que la segunda, o sea, la calidad no es continua, sino como varía la construcción en el tiempo, varía la calidad de la mano de obra, la calidad de los materiales. Hay muchos factores, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el factor más difícil es el factor socioeconómico, ¿no? Social y económico. ¿Y ese tipo de casas sí se pueden reforzar? Digo, de algún modo. Sí, Bueno, yo creo que hay las técnicas para hacerlo, ya las hay. O sea, digo, si hemos reforzado la Catedral Metropolitana, que tiene muchos años y con muchos problemas, o sea, una casa es muy sencilla. Además, las cargas de una casa son muy bajas comparada con un edificio, por ejemplo. Claro. Si viéramos la torre de ingeniería que está aquí al lado, o sea, las cargas que se manejan ahí son muy grandes comparadas con una casa. Reforzar una casa yo creo que es muy, muy sencillo, pero yo creo que el problema es los recursos económicos de la familia que vive ahí para poderlo hacer. Entonces, bueno, yo creo que ese es el reto, pero son muchos factores sociales también los que afectan. ¿Y los materiales prefabricados son seguros? Totalmente. Sí. De hecho, es uno de los factores importantes para el uso de elementos prefabricados, es el control de calidad, que es mayor, que se puede hacer mucho mejor en una planta de prefabricados que en sitio, construyendo incluso puentes o otras estructuras más grandes. El control que se puede llevar en una cimbra que está en el piso es muy diferente al que está ahí colgado en alguna parte. Y el ensamble generalmente es fácil. Se tienen que seguir muchas reglas, entonces el control de calidad en el ensamble tiene que ser estricto. Pero sí, justamente la calidad es uno de los factores importantes por los cuales se utiliza prefabricado. El ejercicio de reforzar un edificio, ¿en dónde empieza? ¿En el suelo, en el análisis de suelo, el análisis de estructuras, en el presupuesto? No sé. En el presupuesto es la mayor parte de las veces, pero además de eso...
Y además, ¿qué preferiría? ¿Un edificio moderno de 15 pisos o un edificio un poco más viejo de 14 pisos, de 8 pisos? Entonces, es Digamos que, pregunta sí. trivial. Sí, yo creo que todos estamos interesados en vivir en un edificio más seguro, eso yo creo que no hay discusión. Muchas veces hay diferentes motivaciones para reforzar un edificio. Muchas veces es porque quieren darle un uso distinto a veces, ¿no? O quieren maximizar la ganancia, ¿no? Los dueños de los edificios. Decir, bueno, lo voy a rentar, lo voy a remodelar. Entonces empiezan por ahí. O muchas veces las mismas personas, por iniciativa propia, los que viven, son dueños de un departamento, se organizan, quieren revisar el estado actual de su edificio. Si ya es un edificio viejo, la verdad es que normalmente no cumplen con las normas actuales, porque las normas cada vez son más estrictas. Evolucionan, si uno quiere un equivalente a un edificio nuevo, pues no es posible, porque si ya se construyó hace algunos años, hace algunas décadas, pues va a ser difícil que se cumpla con las nuevas normativas. Entonces, muchas veces pues se empiezan a hacer estudios, se busca un ingeniero, un arquitecto, y ya empiezan a colaborar. Muchas veces no hay planos, no hay información técnica para poder decir el estado de seguridad del edificio. Y la mayoría de las veces la referencia es el reglamento, ¿no? O sea, si cumple con el reglamento o no cumple con el reglamento actual. Entonces, cuando los profesionales empiezan a estudiarlo, empiezan a hacer estudios. Primero estudian el suelo, ¿no? Se manda a hacer un estudio de mecánica de suelos, con especialistas en esa área, que determinan pues, cuál es la capacidad del suelo, y eso da mucha información muy valiosa. Se hacen estudios de materiales, muchas veces se toman muestras del material, se mandan al laboratorio y se determinan las propiedades de los materiales, y luego se hace un modelo numérico, un modelo en computadora del edificio, para entender, digamos, con el suelo que existe en donde está el edificio, con las propiedades de los materiales, saber si cumple con la resistencia mínima que pide el reglamento. El reglamento pide una resistencia mínima. Muchas veces se llega a determinar que no cumple con la resistencia mínima. Si eso pasa, pues se hace un proyecto de reforzamiento. ¿Hay muchas empresas que puedan ayudar a reforzar algún edificio? Sí. Pero no certificadas. No. Algunas. Todavía no, pero esperemos que pronto eso empiece a cambiar. Sí. Yo tengo un poco la idea de que este problema lo ve la sociedad, lo ven las personas como propio, pero que esperan que la solución venga de alguien más. Y yo creo que esto es cierto, se necesita un experto, se necesita un buen ingeniero para poder ayudar a que esto no trascienda en daños mayores. En realidad, ¿qué podría hacer realmente la sociedad? Me refiero, si empiezan a haber grietas en las paredes, deberían comentarlo. Si empiezan a ver que a veces el escalón como que se bajó un poquito, deberían mencionarlo. Sí, ¿qué señales de alerta tendríamos que explorar como sociedad? Sí. Pues el agrietamiento en una estructura ya es una buena señal para... El agrietamiento es las fisuras, ¿no? Sí, muchas veces, por lo menos para pedir una opinión de un ingeniero, ya es una señal buena. También si hay asentamientos en un edificio diferenciales, también vale la pena preguntar a un especialista para evaluarlo, por lo menos. Para evaluar, ajá. Ajá. ¿Especialista o cómo le llaman? ¿Perito? No, Sí, es lo mismo. No es lo mismo, pero... Y quizá no siempre es necesario. Si son, creo que en las inspecciones después del 2017 ahí vimos muchos casos donde había muchas grietas y que se veían aparatosas, pero si llega un ingeniero, no tiene que ser un perito, ve las grietas, ve la estructura y ve que es un muro de relleno que no tiene mayor función estructural. Entonces ya puede dar por lo menos su opinión que no hay mayor riesgo. Hay que reparar el muro y hacer algunas cosas, pero no es necesario. Incluso ahí a mí me tocó revisar los edificios de Tlatelolco y ahí... De todo, en Tlatelolco tienen de todo, todos los problemas en algún edificio están. Sí, pero lo que noté ahí también fue que llegó el primer Protección Civil a decir que hay una grieta, todos desalojen.
Y ahí sí hay que llamar a un ingeniero, porque llegamos ahí, vimos las grietas y era de puro muro de relleno que tenían unas grietas y no había peligro porque la estructura como tal estaba en perfecto estado. Pero sí, la práctica constructiva de dejar un huequito entre la estructura y el muro, ahí no se llevó a cabo al 100%. Entonces tenían toda la gente durmiendo en la calle porque Protección Civil vio una grieta y los dejó durmiendo en la calle. Lo cual está bien como primera medida está bien, pero sí, una opinión de un ingeniero sí sería buena. Hay otras señales que me gustaría comentar. Ajá. Hemos visto en los terremotos que siempre los edificios de esquina sufren, lo hemos discutido mucho y platicado mucho. Entonces, si un edificio está en una esquina, no quiere decir que esté mal, pero ya es un puntito rojo ahí que hay que... Si además de estar en esquina tiene el piso blando, es decir, tiene entradas para el estacionamiento o comercios, y arriba es más rígido porque tiene muros, porque hay departamentos, esa es otra señal. La verdad es que de los edificios que más se dañan en los terremotos son los edificios de esquina o los edificios de piso débil, y cuando están las dos combinaciones que son de esquina y con piso débil, todavía es peor. Entonces yo siempre he dicho que esos edificios hay que revisarlos siempre, ¿no? Para ver en qué condiciones están, porque tienen más riesgo que el resto. Ese es otro también que ahorita que vengo recién llegando de Taiwán y que lo tengo fresco, muchos de los edificios que estaban con mucho daño y que están demoliendo ahorita ya varios, son de esquina. O sea, lo notamos así clarísimo, ¿no? Lo discutimos mucho con los colegas de Taiwán también, o sea, era casi, no sé, el 80% de los edificios que están por demolerse están en esquina. Entonces esa es otra señal. No, hay mucha gente que vive en edificios de esquina, no quiero que se espanten, pero sí hay que revisarlos. O sea, no se trata de apanicarnos, se trata de ver qué hacemos para no tener que apanicarnos. Otra estadística también muy cruel es el año de construcción. Por ejemplo, de estos edificios que les digo de Taiwán que se dañaron, son edificios que fueron construidos antes de 1999, cuando tuvieron ellos su gran terremoto y cambiaron sus formas de construir. En México, si un edificio se construyó antes de 1985, también pues, se construyó antes de nuestro gran cambio, que fue después del terremoto del 85. Entonces, si está en esquina, si tiene planta débil, si se construyó antes del 85, ya son 3 señales muy fuertes que hay que tomar en cuenta para pedir que se revise y que nada más que nos den una opinión y que nos digan si está bien, si está seguro. Ya si se agrieta, ya salgan. Bueno, ahorita que estaba pensando en que dejamos el problema a que los especialistas lo resuelvan, en realidad sí tenemos alguna parte del gobierno que tenga comillas, obligación o responsabilidad más bien de verificar esto con cierta regularidad. En la Ciudad de México quizás, pero no estoy segura que sea una práctica en todo el país. En Ciudad de México hay algo que se llama la constancia de seguridad estructural, si no mal recuerdo, que la tienen que estar renovando cada 5 años. Entonces, en teoría, ahí es cada 5 años deben revisarse los edificios para seguir operando. Yo creo que es un mecanismo que se puede aprovechar. O sea, el cumplimiento de las normas, ¿a quién corresponde la observancia de la norma? De las normas de construcción. No soy experto en esa parte, pero no que es al gobierno, ¿no? Por la observación. Será la alcaldía. O sea, yo me imagino así, vamos a comprar un departamento, etcétera, y nos dicen, no, es que cumple con la norma de construcción ABCD. Muy bien, perfecto. ¿Cómo lo aseguro? O sea, me pueden decir cualquier cosa porque no voy a estar pendiente de eso. Claro. Pero ¿a quién correspondería entonces ver que efectivamente en el momento de esa construcción se cumplieron estas normas? Que en realidad el problema de las normas es que las siguen una parte nada más de la sociedad, no toda la sociedad. Pero ¿a quién correspondería? ¿Hay una autoridad, sea oficial, que corresponda? Bueno, por lo menos aquí en la ciudad sí existe la figura justamente del CSE, que es el corresponsal de seguridad estructural, y el DRO, que ellos
por lo menos en edificios sí tienen que firmar y van a hacer... Los permisos de construcción lo mencionan y se verifican. Sí. Ok. Ellos se quedan como responsables y trabajan prácticamente como una extensión del ISC, del Instituto de la Seguridad de Construcciones, aquí en la ciudad. Entonces ya se implementó un cierto mecanismo para revisar las construcciones nuevas, eso sí. Por lo menos ya tienen que estar avaladas por un CSE, un DRO tiene que llevar la obra y todo prácticamente bajo el control y bajo el nombre del ISC, en este caso. Y ahí sí viene que sí cumple con la norma. Tengo dos preguntas, pero bueno, la primera, ¿por qué son más vulnerables los edificios que están en esquina? Sí, por dos razones. La primera es que como tienen dos calles de frente, se dejan aberturas, ventanas sobre todo, o para los comercios, pues, grandes aperturas para que entren los comercios. Entonces son muy flexibles en las caras que dan a las calles y las partes de atrás, como son colindancias, normalmente le ponen muros. Entonces, son muy rígidas atrás en las colindancias y muy flexibles enfrente. Entonces eso, cuando hay un terremoto, esas construcciones tienden a torcerse mucho. Y como se tuercen mucho, se dañan más rápido. Entonces el problema es de torsión. Ese es un factor que pues, ya se estudia mucho y se sabe que eso es lo que ocurre. Y el otro, además, que muchas veces las construcciones colindantes, cuando hay un terremoto, empiezan a chocar con esas. Si no hay una separación suficiente, que nunca la hay, eso es rarísimo que la haya, casi siempre están bien pegadas o la separación es pequeña. Entonces empieza a mover y empiezan a chocar. Entonces las que están en medio pues, se benefician del choque con las otras, como cuando vamos en el metro y no nos agarramos porque vamos en medio de los demás, pero el que está hasta la orilla ya no tiene de dónde agarrarse y es el que sale empujado. ¿No? Entonces son esos dos factores los que yo he visto que hacen que se dañen más esas construcciones. Y la otra pregunta es, con los microsismos en la Ciudad de México, ¿a dónde se puede acercar la gente si están dañándose las construcciones? Bueno, ahorita le doy la palabra. La verdad es que yo no veo mucho riesgo en los microsismos, son movimientos sísmicos muy pequeños. Si hay algún daño, debe ser más daño mínimo, o sea, de algo que no estaba bien agarrado y pues se botó, o de un murito por ahí que no estaba, como decía Luis, bien desligado del resto de la estructura y se mostró una grieta. No creo que sea más que eso. Ahora que estuvimos en Taiwán, perdón que diga tanto eso, pero lo tengo bien fresco. Estábamos en una reunión así como ahorita, tuvimos 3 réplicas y se movía más fuerte que los microsismos que hemos tenido aquí. O sea, sí nos asustan porque llegan de repente, pero la verdad es que no tienen un potencial dañino tan grave, ¿no? O sea, de lo que se ha estudiado y de lo que se ha visto es que no son fallas tan grandes que puedan generar terremotos tan grandes, ¿no? O sea, son pequeños y históricamente hemos visto magnitudes, me parece que la más grande es de magnitud 4. Pues no son terremotos que generen grandes daños. Yo la verdad es que no me siento preocupado, pero sé que la gente pues pero son impulsos fuertes que se sienten. Entonces yo también recibí varios mensajes de ahí de la región, ahí en Miscuac, pidiendo también consulta y dije lo mismo prácticamente. No son tan fuertes los sismos. Aunque aparecen los espectros que medimos, las aceleraciones que hay, sí son fuertes. Pero es como un impulso. Muy breve y que no generan suficiente energía y desplazamiento para dañar la estructura. Entonces, hasta ahora no tenemos... Sí, no hay evidencia de que vaya a haber un terremoto fuerte que genere daños graves, ¿no? Eso es lo que yo diría. Preguntan si en Taiwán hay una figura similar al DRO. No pregunté. Pero entiendo que no la hay, o sea, lo que hay es, hay un ingeniero que se hace responsable del diseño y sí sé que hay una persona que le revisa, que le llaman peer review o revisor del proyecto y entiendo que con eso no recuerdo que se haya comentado algo, pero lo voy a preguntar con gusto. La mayoría de los países sí hay una figura por lo menos parecida. En Alemania, por ejemplo, ahí sí hay el revisor, que es como el CSE, en varios despachos que sí están contratados también por algo como el ISC aquí. Lo que cambia mucho es la responsabilidad, porque aquí la responsabilidad actualmente recae completamente en el DRO, así 100% y ya. Si pasa algo, el DRO es el malo. Allá sí se maneja un poquito diferente, entonces como lo que es el ISC allá,
pone a los DROs y a los CSEs. Entonces ellos toman parte de la responsabilidad. Los que están ahí como extensión del ISC tienen cierta responsabilidad, la constructora tiene cierta responsabilidad, el diseñador original tiene cierta responsabilidad y también el propio ISC. Entonces hay un reparto de responsabilidades que yo creo que aquí todavía falta también implementar algo así, porque que recaiga la responsabilidad completamente nada más en una persona, eso es... yo no quiero ser DRO. La altura de los edificios tiene algo que ver con su resistencia, me imagino. Sin embargo, también en las azoteas, bueno, las azoteas de México son feas, pero también son útiles. ¿Algún elemento que fuera que incrementara el riesgo? Bueno, veíamos y desaparecieron, o por lo menos ya no hay más helipuertos, bueno, pistas para helicóptero en algunos edificios, jardineras, que a mí me parece que la jardinera no es la plantita, es todo el peso del agua que está encima de un techo que a lo mejor no lo quería resistir. La humedad que puede transmitir, alguna estructura fantasiosa de una pared que en un momento dado parece que detiene el viento, pero en realidad lo que hace es llevar toda esa energía hacia el edificio. Algunas de estas estructuras, de estas ideas arquitectónicas, sí realmente incrementan el riesgo de los edificios. Si se toma en cuenta en el diseño, no. O sea, si se diseña desde el principio con esas condiciones, es igual de seguro que cualquier otro edificio, ¿no? O sea, incluso se ponen albercas luego que son mucha más. Sí, y digo, no es una alberquita, es 2 toneladas de agua encima. Pero no hay problema, o sea, mientras se considere en el diseño, pues se diseña para que lo resista y ya. El problema es si se hace y no se consideró en el diseño, ese sí es un problema, ¿no? Ajá. El tema de los helipuertos a mí no me preocupa porque realmente es muy poco peso, o sea, un helicóptero pesa muy poquito comparado con el peso del edificio. Edificio. Entonces, no son temas. Lo que sí son temas podría ser las jardineras, o sea, estas azoteas verdes, porque además no solo es el peso de las plantitas, sino de todo lo que conlleva y de las personas y de todo el mobiliario que meten, sí llega a incrementar mucho el peso. Si no se considera en el diseño, sí sería grave, pero si se considera en el diseño, no debe haber. ¿En qué zonas de la República realmente no hay riesgo de colapso de edificios? Posiblemente sismos o microsismos sí haya, pero colapso de edificios. ¿Alguna zona de la República donde las personas timoratas deban irse a vivir? Sí. Pues digamos, históricamente el manual de Comisión Federal de Electricidad, el manual de diseño por sismo, dividió desde hace muchos años, de hecho se propuso aquí en el Instituto de Ingeniería, que el país se clasificara en zonas A, B, C y D. D es la que está en el Pacífico, que es muy sísmica, C es una intermedia, B ya es menos y A es sin problemas por sismo. Entonces esa franja de A pues incluye Monterrey y hasta Yucatán, o sea, es una franja muy buena porque no se espera que haya problemas por sismo. Pero, a ver, Monterrey y la frontera norte, y con respecto a la frontera sur, nos afectan, nos comprometen las normas de Estados Unidos para la construcción en México, y podemos hacer lo mismo con la frontera sur. Es decir, que las normas que tenemos en México se tengan que aplicar también en fronteras de otros países, no nada más Estados Unidos, sino Guatemala. No, ellos tienen sus propias normas, ellos aplican. No tienen el mismo problema. O sea, la parte es decir, no son tan vulnerables a los sismos en la parte sur. Bueno, sí, en Guatemala sí tienen zonas sísmicas fuertes, como en Chiapas nosotros. O sea, ahí la Nicaragua zona tiene históricamente un agujero en Managua creado por un sismo y dijeron, mira qué bien se ve y lo dejaron así, ¿no? Sí, digamos que hay zonas sísmicas, por ejemplo en México, que son de muy baja sismicidad y otras que son de muy alta sismicidad. Y lo mismo aplica para los países vecinos, ¿no? Los países de Centroamérica han tenido sismos muy fuertes y se han generado muchos daños. Y del norte, pues también en Estados Unidos, en el estado de California, ha habido terremotos fuertes, ¿no? Históricamente también. Bueno, sí. Pero del lado de Texas, pues ahí no hay problema. Tengo 2 preguntitas. Una dice María Guadalupe Cruz,
¿A partir de qué superficie de construcción o número de niveles se requiere un estudio de mecánica de suelos? Esa es una buena pregunta. No recuerdo. No recuerdo. O dependerá del piso, del tipo de suelo. Digamos, perdón, es que eso lo ve un ingeniero geotecnista. Aquí también hay muchos muy buenos. Digamos, yo no lo tengo fresco, pero seguramente cualquiera de ellos lo tiene muy presente. Sí depende de la zona de la ciudad. En Ciudad de México, de la zona de la ciudad, y en cualquier ciudad del mundo, dependiendo del tipo de suelo que tienes o de sus propias clasificaciones, te van a decir si requieres de hacer estudio de mecánica de suelos. Depende también del número de niveles o de la altura y del área de construcción. O sea, hay proyectos que no requieren eso porque son, por ejemplo, las casas, pues no se espera que se haga un estudio de mecánica de suelos porque pues va a costar más el estudio que la casa. Que la casa. Entonces, sí, pero perdón, no lo tengo ahorita presente, pero en la norma técnica complementaria para construcción de cimentaciones ahí viene. Y Juan Carlos Cruz pregunta, ¿en la NTC 2023 se contempla el diseño por resiliencia? Pues si quieren, perdón que no la palabra. Pues fue tu parte. En la norma técnica hubo un cambio muy importante en esta nueva versión. Perdón, decían la de 2020. NTC 2023. Ah, sí. Sí, la nueva. Sí, hubo un cambio fuerte ahí. Tiene un enfoque, le llamamos un enfoque de diseño basado en desempeño. ¿Qué es el diseño basado en desempeño? Bueno, de los 90 para acá empezó a haber esa nueva filosofía de diseñar para que las estructuras cumplan con un desempeño dado. Entonces, la norma actual, esta nueva versión, sacó una tablita que le llamamos matriz de desempeño. Y en esa tablita nos dice cuál es el desempeño que se espera de las construcciones dependiendo de la intensidad sísmica. Por ejemplo, para sismos de baja intensidad, que le llamamos frecuentes, se espera un desempeño, ¿no? O sea, poco daño. Para sismos ya más fuertes, que le llamamos sismo base de diseño, se espera otro tipo de desempeño. Pero eso también, digamos, nos ayuda, esa misma tablita nos ayuda a decir, ok, yo tengo una construcción, quiero que tenga un mejor desempeño para esta intensidad. Para una intensidad fuerte, quiero que tenga un mejor desempeño. Entonces, eso es, digamos, un desempeño mejorado, o sea, diseñar para un desempeño mejorado. O sea, gracias a que esta nueva versión de la norma tiene esa tablita o esa matriz de desempeño en donde nos permite diseñar para desempeños mejorados, eso es diseño basado en resiliencia, es decir, es un desempeño mejorado. Entonces, lo que quiero decir es que la nueva norma nos permite hacer un diseño más, digamos, basado en resiliencia. Sí nos permite hacerlo, porque antes había la confusión de que, o mucha gente pensaba que la estructura tenía que cumplir con lo que dice la norma y no, como que no había las herramientas para decirle a los inversionistas o al dueño de la construcción, oye, quiero hacer un diseño mejor, ¿no? Porque te decían, pero la norma te pide que tú sigas esto, ¿no? Pero yo quiero un desempeño mejorado, pero no había como que la claridad para poderlo hacer. Ahora con esta tablita que se agregó, ya uno puede decir, mira, lo mínimo que me pide la norma es esto, pero yo lo puedo hacer mejor. Entonces, a eso le llamamos diseño basado en resiliencia. ¿Y por qué hay veces que en un sismo se dañan estructuras que no son tan altas y en otros se dañan los edificios altos? Es que depende mucho de la característica del suelo, de la distancia del epicentro, de muchos factores. Entonces, edificios altos y edificios medianos se comportan muy diferente, entonces se afectan por frecuencias diferentes en el sismo. Y si tenemos un ejemplo bonito es el de 85 y el de 2017, esos dos sismos tenían características muy diferentes. En el 85 el epicentro fue en la costa del Pacífico, entonces aquí a la ciudad llegó con un contenido de frecuencias que afectan más edificios de mediana a alta altura en ese tiempo. Por eso también se afectaron mucho los edificios en Tlatelolco, por ejemplo. Sí, muy altos. Mientras que en el 2017 ahí el epicentro fue más cercano, el contenido de frecuencias que afecta a edificios pequeños a medianos fue más prominente en ese caso, y por eso también mucho daño también en San Gregorio que mencionó hace rato, porque ahí fueron esas frecuencias altas que afectaron mucho a esas casas, que en
85 quizá no hubieran sido tan afectadas, y también se ve en los mapas de riesgo que en esas zonas fue muy afectada, pero por las características del sismo de 2017. Yo creo que siempre lo que le digo a todo el mundo es el daño depende o el comportamiento de las construcciones de dos cosas, de cómo se mueve el suelo y de cómo se mueve la estructura. Entonces, si están muy alejados uno del otro, normalmente no se genera mucho daño. Claro. Pero cuando las características del suelo empiezan a acercarse a las de la estructura, empieza a haber muchos problemas, ¿no? Pero sí, siempre es esa dualidad, ¿no? Entre cómo se mueve el suelo y cómo se mueve la estructura, qué propiedades tiene la estructura. Y son muchos factores los que afectan. Sí, es complejo el tema. No, esto no es tremendista, estamos tratando de ver cómo hacemos para que sea positivo, ¿no? Sí. Algunos edificios, y uno de la UNAM en particular, fueron reforzados a nivel de los cimientos porque estaban empezando no precisamente a colapsarse el edificio, sino a deslizarse un poco dentro del subsuelo. Esto es una práctica, me imagino que poco usual, pero en México se domina esa tecnología. Yo creo Bueno, que lo hicieron en un edificio de la UNAM, sí lo sé, pero en otros edificios se habrá practicado. sí, bueno, la verdad es que yo no soy experto en geotecnia, pero hay geotecnistas muy buenos en México, de mucha tradición, también por lo mismo del tipo de suelo que tenemos, y ese tipo de técnicas lo aplican comúnmente. O sea, yo he visto varios proyectos donde... Pero no es algo recomendable para un edificio civil, digamos. Es caro. Lo más caro que se puede hacer en rehabilitar una estructura es meter mano en la cimentación. Entonces, cuando se construye algo nuevo, no deberíamos ahorrar tanto en la cimentación. Esa sí debe estar bien diseñada y bien construida, porque meterle mano posteriormente es lo más caro que se puede hacer. Sí. Entonces podemos reforzar estructuras con disipadores y todo eso, pero lo más caro va a ser siempre Pero esta práctica se ha hecho, por ejemplo, en algún edificio histórico, no precisamente en la ciudad, en donde realmente la pirámide empezaba a decir, bueno, voy para abajo, hicieron algo para que se mantuviera y no tuviera el descenso evidente que estaba teniendo en su momento. La ciudad es un buen ejemplo. Esa incluso se subexcavó, prácticamente se enderezó otra vez la catedral, y es un método que se inventó aquí en México y que se aplicó en la Torre de Pisa, por ejemplo. Entonces aquí sí hay tecnologías muy buenas para mejorar la cimentación y el estado. Pues es interesante. A ver, estamos en la universidad y hay que hacer alumnos y que salgan muy bien. ¿Qué es lo que necesita un estudiante de ingeniería? Un buen estudiante de ingeniería, no lo de nada, sino de veras bueno. O sea, aparte de muchas ganas, para que realmente pueda contribuir a la sociedad, para construir, revisar, reforzar, proteger edificios y construcciones después de su carrera. ¿Qué necesitaría saber? Yo siempre he dicho que lo primero que necesitan nuestros egresados es confianza en sí mismos, o mucha seguridad de que pueden hacer bien las cosas. A veces eso es excesivo, ¿no? Sí, pero no tanto. Yo he visto que sí, o sea, como que nuestros estudiantes salen con una autoestima baja, yo creo. Esa es la impresión que yo tengo, que igual puedo estar equivocado, pero sí, como que no tienen mucha confianza en sí mismos. Y he visto que, o sea, estamos hablando de los que son muy talentosos. Sí. Y muchos de ellos son muy inteligentes, tienen grandes ideas, pueden hacer grandes contribuciones, y muchas veces no las hacen primero a lo mejor por el miedo a no hacerlo bien. Pero yo he visto jóvenes que si uno los sabe orientar, hacen cosas bien útiles para la sociedad. Entonces a lo mejor se necesita un buen mentor, ¿no? O un buen guía que les ayude y que les dé esa confianza que necesitan. Y quizás ahorita que estoy diciendo eso, me llega a la mente que yo que estudié el doctorado en Inglaterra, allí hay un programa de mentoría de los ingenieros, por ejemplo, para certificarse, allá le llaman chartership, que es como certificarse ante una asociación como la SMIS que representa el doctor Pinto. Entonces, para que alguien se pueda certificar, para que un ingeniero joven se pueda certificar, un guía o un ingeniero ya más grande, con más experiencia, necesita recomendarlo y ser algo así como su guía. Obviamente ese joven que se quiere certificar necesita ir demostrando
Creo que por lo menos son 5 años de experiencia trabajando y bajo la supervisión de ese guía. Entonces, a lo mejor algo así podríamos implementar, que hubiera un guía que los vaya como que apoyando en los primeros años para que vayan desarrollando esas ideas, vayan agarrando confianza en sí mismos y puedan hacer grandes contribuciones. Es más una vocación que una orientación. O sea, pienso en un ingeniero joven, millennial, que tiene laptop y tiene un montón de cosas electrónicas, pero tiene que mirar el edificio de una manera diferente, no como algo que tiene que hacer, sino algo que tiene que proteger y reconstruir, evidentemente. Es una forma diferente de ver la ingeniería, ¿no? Sí. Yo creo que sí es vocación. O sea, realmente para hacer eso, para proteger una estructura, pues primero te tienen que gustar las estructuras. Y la gran mayoría de nuestros egresados no les gustan las estructuras. O sea, estamos hablando que como el 10% solamente se dedican, quizás hasta menos, al área de las estructuras, ¿no? De los egresados de ingeniería civil. Entonces, muy pocos les gustan las estructuras. Entonces, bueno, eso ya es un buen filtro, porque ya al que le gustan las estructuras ya lo va a ver a lo mejor con esos ojos, ¿no? De querer resolver un problema que le gusta. Pero entonces, ¿cómo van estudiantes a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica? O sea, ¿qué llevan? ¿Qué esperan? ¿Qué llevan como entusiasmo y qué esperan como orientación o mentoría, como dice el doctor Guerrero? Pues, ¿qué esperan? Yo creo que es escuchar a los que tienen saben. mucha experiencia. Ahorita para una plática que nos pidieron también, pidieron expresamente aquí al doctor Héctor Guerrero, ante estudiantes, porque sí es lo que quieren sentir prácticamente esa pasión por las estructuras y quieren escuchar qué posibilidades hay, qué hay de novedades, y eso yo creo que es lo que esperan en las sociedades como las MIA y las MIS, es ver novedades, ver la pasión, y es lo que yo creo que tenemos aplicables. Sí, es lo que tenemos que despertar también, esa pasión en los estudiantes, y por eso también cada una de las sociedades tiene sus capítulos estudiantiles en varias universidades, donde todos ellos pueden participar y ¿Usted dar da clase, ideas. doctor Pinto? No, todavía no. Y entonces, ¿qué le gusta de los estudiantes que llegan a la sociedad? ¿Qué es lo que le parece interesante? Todavía es el hambre de conocer, porque se nota mucho en los ingenieros con mucha práctica que ya vieron todo, ya lo hacen así como automático, lo que siempre han hecho. Pero los estudiantes sí quieren ver, aprender y eso es lo más importante. Aunque no tenga como maestro al doctor Guerrero. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, como que había cosas que a mí se me hacían muy atractivas, ¿no? Por ejemplo, ver un edificio así grandote y bonito, y saber quién lo diseñó y tener la oportunidad de platicar con esa persona. Eso a mí me motivaba mucho a acercarme a las sociedades. A lo mejor cada quien tenga una motivación distinta, pero sí, el hecho de ver estos ingenieros que están haciendo los proyectos actuales, que son muy llamativos, o sea, se hace muy interesante. Y en la sociedad, que digamos, los miembros son pues esas personas normalmente. ¿De qué trata la tesis que más le ha gustado, doctor Guerrero? Bueno, La que más le haya gustado, la que recuerda y diga, en mi currículum yo quiero que la pongan hasta adelante. Bueno, hay varias, a ver si no se ofenden mis exalumnos. Quizás la que más me ha gustado es una que recientemente se graduó un alumno de doctorado que se llama Vladimir, que hicimos algo bien bonito. Trabajamos en una conexión prefabricada, pero que me gusta mucho porque yo estuve involucrado desde el principio. Los dos estuvimos pues casi ajustando tornillitos, y Vladimir fabricó con sus propias manos varios elementos, o sea, hizo concreto y dobló varilla y amarró alambres, o sea, estuvimos muy involucrados, y logramos desarrollar algo que yo consideraba impensable, que espero que en el futuro tenga un gran impacto en México y en todo el mundo. ¿Por qué digo que era impensable? Bueno, cuando diseñamos una estructura, sabemos que si llega un terremoto muy grande, pues se van a dañar esos elementos, es muy probable que se dañen. Pero lo que nosotros hicimos fue ponerle a esa conexión, ponerle un sistema de disipación. Es un disipador de energía sísmica. Entonces, lo que logramos es que, aún para grandes demandas muy grandes,
ese disipador absorbe toda la energía y no se dañan los otros elementos, o sea, los protege. Digo, para darles una idea, actualmente el reglamento de la Ciudad de México nos dice que si vamos a disipar mucha energía con los elementos estructurales, usemos un factor Q que así se llama factor de comportamiento sísmico, de 4, o sea, es el que esperamos que disipe más energía. Ese Q está referido a cuánta energía, una medida indirecta de cuánta energía se va a disipar durante un terremoto. Sin embargo, cuando hicimos pruebas de laboratorio con este estudiante, con Vladimir, bueno, ahora doctor, alcanzamos de utilidades hasta de 12. Entonces, quiere decir que tenemos 3 veces más capacidad de lo máximo que permite el reglamento. Si nosotros diseñamos para lo que permitía el reglamento, o sea, tenemos mucha capacidad de disipación y todavía tenemos mucha capacidad de energía, digamos, de reserva, ¿no? En caso de que hubiera un terremoto mucho más grande, tenemos mucha reserva. Lo más bonito es que ese disipador nos permite a nosotros controlar el diseño. Podemos decidir en qué momento empezar a disipar energía durante el terremoto. Si se empieza a deformar la estructura, cambiando las propiedades del disipador, podemos decidir en qué momento empezar a disipar energía, en qué momento tener tal nivel de disipación de energía. O sea, nos permite mucho control en el comportamiento de la conexión. Y después de hacer las pruebas de laboratorio nos dimos cuenta que es un sistema, digamos, de muy bajo daño. O sea, no quiero decir libre de daño porque eso siempre hay una posibilidad de que haya daño. Eso que dices tú, que bueno, en un momento dado se hace algo para evitar que se dañe la construcción, ¿es automático o cómo le hacen para que, o sea, está temblando y no sabes cómo va a temblar? Claro. ¿En qué momento pasa eso? Usamos un concepto que se llama diseño por capacidad. ¿A qué se refiere eso? Que cuando tenemos un elemento estructural, siempre le damos al disipador que tenga menos capacidad que los otros elementos, menos resistencia, hablando de resistencia, menos resistencia que los otros elementos. Entonces, cuando empieza a deformarse, entonces, lo primero que va a empezar a disipar energía es el disipador, porque tiene menos resistencia que los otros elementos. Entonces, cuando empiece a disipar energía ese dispositivo, los otros elementos ya no se va a incrementar su demanda. O sea, lo que va a empezar a absorber esa energía es el disipador. Se concentra ahí y además tiene mucha capacidad de disipación. O sea, no es como los otros elementos que se dañan muy rápido y se degradan como los elementos estructurales, sino es un sistema que realmente... Es como si absorbiera la energía que está y la sacara por algún lado. Sí, la disipa en forma de calor, sí, pero la absorbe muy bien. O sea, es muy bueno para disipar energía. Tengo una Esa es la que más me ha gustado. Tengo una preguntita que dicen, Jerry Arriaga, ¿de qué dependen los porcentajes de reducción 0.8, 0.6 que se tienen en las nuevas NTC 2023 para las distorsiones máximas permisibles dependiendo las condiciones de irregularidad? Sí. Máximas permisibles. Sí, es que cambiaron estas condiciones de regularidad en la nueva norma. Yo no trabajé en esa parte, pero ¿de qué dependen? Bueno, no sé exactamente. Pero... ¿De qué dependen los porcentajes de reducción 0.8, 0.6 para las distorsiones máximas? Sí, bueno, en realidad el subcomité que trabajó eso lo que quiere es evitar que se dañen las construcciones. Lo voy a comentar así de manera general, pues, porque no conozco yo los detalles de la propuesta que se hizo. Pero de manera general, digamos, el espíritu era cómo evitamos que se dañen las construcciones. En la versión anterior de la norma, el enfoque era, pues vamos a incrementar las fuerzas de diseño. Pero ya vimos que lo que daña las construcciones no son las fuerzas, sino son las deformaciones. Si nosotros incrementamos las fuerzas de diseño, no necesariamente estamos reduciendo el nivel de daño en las construcciones. Entonces, lo que se hizo con esa propuesta es reducir los niveles de deformación, o sea, hacer que se deformen menos las construcciones. Entonces, esos factores castigan la irregularidad, no incrementando las fuerzas de diseño, sino más bien reduciendo los límites de deformación. O sea, ese fue el enfoque. O sea, ya no vamos a diseñar para fuerzas mayores, sino vamos a diseñar para deformaciones menores, o sea, que se deforme menos la construcción. Ese fue el enfoque. Ya los valores precisos de los factores que menciona, la verdad es que yo no... Creo que vale la pena ahí resaltar que la regularidad de una estructura
sí le puede ayudar mucho ante un sismo. Una estructura irregular, sea porque crece claro. de repente con Sí. con unos volados gigantes y entra otra vez, o que existan entrepisos que son grandes y después otra vez pequeños. Esos son irregularidades que sí son factores que pueden causar daño en una estructura ante un sismo. Y en las normas anteriores solo había un factorcito que reducía o Más bien incrementaba las fuerzas, ¿no? incrementaba las fuerzas para diseñar la estructura un poquito más robusta, para tomar en cuenta esa irregularidad. Pero era demasiado general. Entonces ahora hay varios factores que se toman en cuenta para determinar si una estructura es muy irregular, poquito irregular, y lo castiga más que antes. Si es muy irregular, que sí existen muchos casos así, entonces ahorita se castiga más. Yo Con ese factor. complementando un poco, la irregularidad el problema que tiene la irregularidad es que genera torsión. Pues si una estructura regular se deforma una cantidad dada, cuando hay torsión todavía hay una deformación más grande. O sea, si lo vemos así, una estructura regular se deforma 1, pero si hay torsión, los elementos de al lado se van a deformar más. A lo mejor se deforman 1.5. Ese incremento en la deformación va a generar más daños. Esos que generan torsión, hemos visto también en Turquía muchos casos que son destructores. Totalmente. Hemos visto muchos edificios que tenían, que se movieron claramente en forma de torsión, o sea, se giraron prácticamente en planta. Y se veían en los edificios que no colapsaron, se veían unas grietas enormes también en la base, que indicaban que el edificio estaba torsionándose mucho. Y desde ahí también, por lo menos nosotros ahí revisamos unos 4 o 5 edificios ahí en Turquía. Hicimos modelos y la torsión no es un factor de miedo ahí en Turquía. Nos dimos cuenta porque todos los edificios, incluso los que se diseñan ahorita todavía, siguen haciendo un diseño donde el primer modo de moverse de la estructura es la torsión. Y es impresionante que todavía no se toma en cuenta. Y ahí se ve mucho la necesidad de revisar bien una estructura y tener un sistema de revisión, porque la norma existe. Y dicen ahí que se debe evitar la torsión, pero la práctica en esa región donde fuimos a inspeccionar los edificios, la práctica ahí es... ¿Así? A ver, ¿qué? Es seguir prácticamente el concepto arquitectónico y si hay un modo de torsión, pues normal, está bien. Pero sí... Quisiera comentar también que próximamente van a salir de esta norma, de la nueva, va a salir un libro de ejemplos por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y ahí se van a explicar, digamos, las personas que propusieron esos cambios en la norma. Ahora estamos trabajando ejemplos, ¿no? Yo no estoy en esa parte de las irregularidades, en otras partes, pero digamos que ahí, a través de ejemplos, vamos a poder explicar un poco mejor de dónde vienen todos esos factores ya con más detalle. ¿Pero dónde se va a poder adquirir ese...? En la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Se va a hacer un curso correspondiente también. Y existe una publicación que aquí estuvo a cargo del doctor Héctor Guerrero, que fue también una publicación sencilla de explicar irregularidades y su efecto sobre las estructuras, que está enfocado también en arquitectos para que aprendan qué efecto tiene la irregularidad. Ahorita lo que estamos haciendo es actualizarlo con respecto a la norma que acaba de salir, y se va a publicar también a finales de año. Entonces, digamos que las personas interesadas podrían meterse a la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y ahí se va a anunciar cuando esté este documento. Correcto. Quiero aclarar algo. La última guía que dice Luis de las irregularidades, en realidad la líder fue la maestra Nina Casas. Sí. Yo participé nada más porque me tocó ser el presidente de la SMIS cuando se publicó, Y es pero la ella fue la para líder. actualizar la otra lista. Ella fue la cabeza del esfuerzo, ¿no? Ella es egresada de aquí también, de nuestro programa de posgrado. Sí. Tengo otra pregunta, ¿no? Se dice, ¿existe una coordinación en el Instituto de Ingeniería, Arquitectura de la UNAM y el Instituto de Seguridad de las Construcciones con las alcaldías en caso de emergencia después de un sismo con
aceleraciones considerables? Sí, existe un protocolo que tiene el gobierno de la Ciudad de México y que en caso de cierto nivel de terremoto se activa el protocolo y ellos en realidad, digamos, ahorita no está formalizado a través de un convenio así firmado, que es lo que tenemos que hacer, pero sí ya ha habido reuniones de trabajo e incluso ha habido una especie como de simulacros en algunos terremotos que hemos tenido, en donde ocurre el terremoto y se llama a los presidentes de las asociaciones y se hace una coordinación, digamos, para atender la emergencia. O sea, hay una coordinación. Entiendo que no es todavía así Tan formal, así con un documento legal, pero el gobierno sí lo tiene y digamos, con el Colegio de Ingenieros Civiles la relación ha sido muy estrecha y con las asociaciones técnicas, ¿no? Incluso en el Colegio de Ingenieros Civiles hay ¿cómo se le llama? Un comité de seguridad estructural que está muy vinculado con el gobierno de la Ciudad de México y ha servido como de enlace con las otras asociaciones técnicas. Entonces sí hay una coordinación que tiene el gobierno de la ciudad, pero bueno, creo que sería bueno a lo mejor seguirla trabajando para que vaya creciendo y darle más formalidad. Eso creo que todavía le falta, pero está bien pensado. ¿Tenemos más preguntas ahorita? A ver, creo que no. Ah, ok. Bueno, yo veo que se llevan muy bien. ¿Han trabajado en algún proyecto juntos? Sí, ¿O de hecho, en paralelo o complementario? hicimos por ejemplo, aquí cerca está el Instituto Subirat, que es un hospital que se construyó. Ahí sí trabajamos en conjunto. Aquí Héctor hizo un análisis de peligro justamente ahí para ese edificio y determinando también los costos a largo plazo para una estructura regular y aislada, y ahí nosotros hicimos también los análisis correspondientes. Nos conocimos, bueno, ya nos conocíamos, pero donde nos conocimos bien fue en el sismo de 2017, como con mucha gente nos identificamos con estas brigadas de ayuda que se hicieron y nos caímos muy bien con Luis. La verdad, también otra persona importante ahí también fue el doctor Edgar Tapia. Empezamos a comunicarnos mucho. Estábamos participando en las sociedades técnicas a través de dar cursos, diplomados y demás. Y uno de los diplomados que siento que nos unió mucho a los tres, al doctor Edgar Tapia, a Luis y a su servidor, fue un diplomado que se hace en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, que es de análisis no lineal, análisis sísmico no lineal de estructuras. Porque se empezaron, digamos, fue novedoso en el país ese diplomado, se empezaron a transmitir conceptos que antes casi estaban reservados para investigación, ahora se empezaron a aportar hacia la práctica profesional, y ya ahorita me parece que ya va a ser la sexta generación la que viene este año. Entonces, digamos, eso nos permitió trabajar juntos en esa parte didáctica, digamos, de capacitación. Después tuvimos la oportunidad de colaborar en un proyecto con Luis también, y después el doctor Edgar Tapia me invitó a mí a formar parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y empezamos a como que armar un equipo de trabajo. Invitamos al doctor Luis Pinto también. Entonces, en aquella ocasión fue presidente de la sociedad el doctor Edgar Tapia, yo fui vicepresidente, y el doctor Luis Pinto, me parece que fuiste secretario, ¿no? En aquella ocasión. Era vocal. Ya contigo. Ya después Secretario. estuvo 2 años el doctor Edgar Tapia como presidente, hubo elecciones y yo pasé a ser presidente, y el doctor Luis Pinto ahora fue secretario. Y ya después, o sea, digamos, desde esa época empezamos ya a convivir mucho. Bien. Y ya después ahora él es presidente, ¿no? Entonces hemos hecho buena amistad ahí. Pues ha sido un camino fascinante, ¿no? Esperan que pueda haber necesidad de aumentar este tipo de especialistas, es decir, realmente yo tengo la idea de que a veces hay más sismos de los que teníamos antes, ¿no?
que los edificios son cada vez más complicados y que esto tiene que regularse, que la sociedad está esperando mucho más de los especialistas. En realidad, el panorama que viene es de muchísimo intenso trabajo para un área tan especial como esta. ¿Cuál sería entonces su pronóstico? ¿Vamos a mejorar o tenemos que esperar otra catástrofe? Bueno, el del 85, no sé si ustedes ya estaban, pero fue una catástrofe emocional y también material. ¿Estamos esperando algo así para aprovechar todo esto que hemos aprendido o esperamos no tener que necesitarlo nunca? Pues esperamos, pero sí, un sismo de vez en cuando sí, lamentablemente ayuda a recordar que sí se requiere más trabajo en la protección estructural también. Y sí, Ajá. sí lo necesitamos a veces. Yo tengo una opinión, y es un poco dramática, y perdónenme por ser tan dramático, sobre todo quienes nos están viendo en línea, pero yo creo que va a llegar un sismo muy fuerte en los próximos años, o sea, incluso como el nivel del 85, ¿no? El problema que tenemos, o sea, estamos haciendo mejor las cosas que antes del 85, definitivamente, pero el problema que tenemos es que hay una exposición mayor de construcciones. O sea, en 85 no teníamos tantas construcciones como tenemos ahora. Y en zonas donde no teníamos construcciones, ahora tenemos edificios grandes. Es cierto. Pues creo que hay una exposición cada vez mayor. Y pues de que va a venir un sismo fuerte, va a venir. Siempre hemos dicho que toda la gente, los que estamos en esta área, siempre decimos que puede ser mañana, puede ser pasado mañana, en un mes, en 5 años, en 10 años, o en 1000 años, no sabemos, ¿no? Pero de que va a llegar un gran terremoto. Espero que no nos toque verlo en nuestra época, pero es muy probable que sí. O sea, yo creo que la probabilidad de verlo en nuestro tiempo de vida, de los que estamos aquí, es muy alta. O sea, es muy probable que veamos un gran terremoto próximamente, en algunos años, ¿no? Entonces, el panorama no es nada bueno. Hay estudios, por ejemplo, del doctor Eduardo Reynoso, que hace un trabajo él maravilloso. Admiro su trabajo porque él nos muestra mapas de riesgo donde nos muestra puntos rojos donde se ven las construcciones que son más vulnerables, y la verdad es que el escenario no es nada bueno. O sea, los escenarios que él nos muestra, digo, no sé si han tenido oportunidad de verlos, pero sí se ven muy dramáticos, ¿no? Entonces yo creo que estamos a tiempo de empezar a hacer las cosas, a empezar a reforzar edificios, ¿no? Si nos dijeran, a ver, si alguien llegara con una bola de cristal y nos dijera, a ver, el 1 de enero del próximo año va a haber un gran terremoto, yo creo que todos nos pondríamos a reforzar nuestras construcciones, a ver qué hacemos, ¿no? O compramos boletos de avión o algo así, pero algo haríamos para evitar la tragedia. Bueno, no va a venir esa persona con esa bola de cristal a decirnos, pero es muy altamente probable que sí pase. Entonces, si ya sabemos que es altamente probable que pase, creo que lo que tendríamos que hacer es empezar a actuar, empezar a reforzar nuestras construcciones, empezar a ver esas señales, ¿no? Cuáles construcciones pueden ser más vulnerables y empezarlas a reforzar, porque pues el sismo va a llegar, o sea, no nos va a avisar. Yo creo que sí. Hasta ahí yo creo que sí, algunos sismos medianos van a ser importantes para despertar, para avisarnos que sí existe ese peligro. Bueno, hay que considerar que ya del 85 para acá observamos las normas. Sí. Bueno, eso puede ayudar. Sí. Pero el problema es que existen construcciones que efectivamente no están dentro de esas especificaciones, ¿no? Entonces tendrían que reforzarlas. Sí, o sea, la cantidad de edificios que hay que se construyeron antes del 85 es muy grande. O sea, hay muchos edificios que se construyeron en el 85 que ya tienen daño y que a veces el daño está escondido también. Pero hay otros, o sea, los edificios nuevos, como se vio en 2017, están mejor diseñados, tienen mejores prácticas constructivas. Sí se dañaron algunos, pero digamos, que sepamos, solo uno se colapsó, hasta donde sé. Solo uno se colapsó diseñado después de 85 y tenía problemas ahí, digamos, de diseño. Pero o sea, en realidad creo que los que se diseñaron después de 85 y se construyeron con buenas prácticas, creo que esos van a estar bien relativamente. El problema es pues todos los que tenemos anteriores, ¿no? Que son muchos. Entonces, pues hay que empezar a reforzarlos, yo diría. Como lo que vimos en Taiwán, les digo, la semana pasada que estuvimos por allá. O sea, realmente los edificios que ellos reforzaron se comportaron bien. O sea, yo no vi un edificio que tuviera daños, de los que fueron reforzados, que tuviera daños. O sea, funcionó
los reforzamientos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a hacer eso, De hecho, el entender ese Consejo problema. de Resiliencia en Estados Unidos ese maneja eso como uno de los conceptos básicos que hay que ¿Qué hacer? revisar las estructuras existentes, elaborar un plan de importancia y categorizar a todos los edificios para ir reforzando en orden de importancia prácticamente a todos los edificios existentes. Y eso todavía es una labor grande que tenemos aquí, pendiente. Ahorita que dijo eso Luis, me acordé porque allá en Taiwán el gobierno les está dando un estímulo económico a los que deciden reforzar. O sea, si deciden reforzar, les está dando hasta 4,5 millones de dólares taiwaneses, que son como 2 millones y pico de pesos mexicanos. Entonces, si tú decides reforzar tu edificio, el gobierno te está apoyando o sea, no con todo, pero sí es con una buena cantidad de dinero para reforzarlo. Y lo que vimos es que algunos edificios no necesitan reforzarlo así totalmente, sino nada más atendiendo ciertos puntos, funciona muy bien. Y en el posgrado de aquí de la UNAM, ¿no se podría hacer como un programa donde apoyaran a hacer un estudio de este tipo? O sea, ¿cuáles son las zonas de más riesgo, que ya las tiene identificadas Eduardo? Y ver que estos estudiantes, que son especialistas, no de licenciatura, sino ya de maestría, doctorado, pudieran hacer ese estudio y decir, pues estas casas necesitan esto, ¿no? Igual a lo mejor las personas podrían pagar esos, lo ignoran pues, o sea, no tienen consideración de que habrían que hacer eso, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que se puede hacer mucho. Me quedé pensando porque, digamos, hay estudios que ya identifican por lo menos las zonas de más riesgo. De más riesgo. Sé que el doctor Reynoso, el Instituto de Ingeniería, tiene un proyecto con la Ciudad de México para hacer eso. todas estas identificaciones. Sé que el proyecto ya lleva varios años trabajando, entonces ya hay mucha información. Pues sí se puede hacer. Yo creo que por ahí va el plan de este proyecto, ¿no? De que ahora, ya que se tiene la información, ahora cuáles son las políticas que se van a seguir para hacer el reforzamiento de estos edificios. Claro. Le digo, no sería adecuado nada más, pues ya sabemos ¿Cuáles que son? están mal y hay que se queden. Seguramente van a ir más allá, ¿no? Yo creo que pues sí va a ayudar mucho. La buena noticia es que en los posgrados, no solo de la UNAM, sino de otras universidades, se están enseñando técnicas de reforzamiento, de cómo atender el problema. Entonces, los jóvenes ya, por lo menos ya tienen idea de qué hacer en esos casos, ¿no? Claro. ¿Nos da una conclusión, doctor Pinto? Si no hay más preguntas, claro. No. Está bien. Bueno, en una conclusión, creo O que una recomendación. una recomendación para los estudiantes, primero que aprendan, eso sí, y con muchas ganas, y que sigan después de terminar sus estudios capacitándose, eso sí. Lo que más ayuda para que una sociedad sea resiliente es que exista el conocimiento de cómo evitar daño grande. Y eso se puede generar aquí en la casa y después también en la carrera. Una recomendación también adicional: existen muchos métodos para generar estructuras resilientes. Existen muchas formas de atender el problema. Lo que se requiere todavía un poquito más es dar más, yo creo que incluso más poder aquí al ISC, por ejemplo, aquí en la ciudad, como problema en la ciudad, que controle todavía mejor las construcciones y que existan programas de certificación aprobados por ellos. A nivel de país, como recomendación, ahí vamos a seguir la labor de trabajar en un reglamento para construcciones en el país, porque son pocos los municipios que tienen un reglamento de construcción y un reglamento que involucra el diseño por sismo. Hay a nivel de países que se adopte algún reglamento como referencia, y de preferencia el código modelo que estamos elaborando también ahí en la sociedad para las construcciones que se están haciendo. Pero sí hay Mucho trabajo por hacer. mucho trabajo todavía por hacer.
Pero yo creo que ahí vamos. Sí, yo también digo, tengo mucha esperanza en los jóvenes, porque hay muchos jóvenes muy entusiastas que van a contribuir y pues son ellos los que le van a dar mantenimiento después a estos reglamentos de construcción. Entonces mi recomendación primero para los jóvenes es pues que siempre hagan las cosas bien, o sea, siempre traten de hacer lo mejor que puedan las cosas. Las construcciones son muy importantes porque, digamos, alrededor de las construcciones pues se desarrolla la vida, el trabajo, la economía del país. Pues siempre hay que hacerlas bien hechas. Siempre les digo en mi clase que pues nunca hay que ver por los intereses de los inversionistas en este tipo de proyectos, que pues obviamente ellos, digamos, no está mal que quieran maximizar su utilidad, pero nunca a costa de la seguridad de las construcciones. Siempre hay que hacer, como diseñadores, nos toca el papel de ponernos del lado de la sociedad o de quien va a vivir ahí y darle lo mejor, ¿no? O sea, incluso siempre se los he dicho a mis estudiantes, un edificio que aunque cumpla la norma, siempre se puede hacer mejor, o sea, siempre lo podemos hacer mejor de lo que la norma nos pide. Hay que hacerlo. Un poco más de lo que está dar más siempre un poquito más suficiente. Sí, y a veces con una pequeña decisión, sin gastar mucho, se pueden hacer mucho mejor las cosas. Un ejemplo de ello es pues, hacer las columnas un poquito más grandes, ¿no? Siempre nos están diciendo, quítale a las más chicas. ¿Por qué? O sea, hay que hacerlas más grandes. Más vale que estén sobradas a que haya una tragedia. Una cosa que aprendí también en Taiwán es que allá ellos usan muchas columnas y bromeábamos con la brigada porque les decía, oye, aquí el arquitecto cuando quiere que quiten columnas, el ingeniero le pone más, ¿no? Y si sigues hablando te voy a poner más columnas. O sea, realmente sus edificios, no sé si vieron las imágenes en internet, pero un edificio que estaba chueco y no se colapsó, no se cayó. Se quedó chueco, pero no se vino abajo. Ajá. Y eso es porque tenía muchos elementos verticales y lo que alcanzamos a percibir es que había muchas columnas. Entonces, a lo que voy con esto es que no solo hay que cumplir la norma, sino hay que darle más a las estructuras, más líneas de defensa y una buena estrategia, pues a lo mejor es poner columnas con más capacidad realmente, eso es muy importante. Usar los conocimientos más actuales que se aprenden en los posgrados sobre todo, pues para diseñar las construcciones. Sé que a veces cuando uno termina la maestría o la carrera de ingeniería civil o la maestría en nuestras áreas, entra a un mercado laboral y pues te piden hacer ciertas cosas, ¿no? Porque siempre se hacen así o porque urgen las cosas, pero yo siempre les digo que tómense el tiempo, reflexionen y realmente traten siempre de hacer mejor las cosas, ¿no? No porque siempre se hagan de una manera quiere decir que no se pueden hacer mejor, al contrario, hay que hacer propuestas y en el futuro, conforme vayan creciendo en su vida laboral, van a poder tomar más decisiones y poder hacer todavía mejor las cosas. Claro. Entonces, siempre hay que buscar por esa parte. Y a nuestros colegas que ya están, digamos, en la práctica profesional, pues yo los invito siempre a tratar de, primero, acercarse a las sociedades técnicas, estar muy en contacto con ellos, ver los cursos de capacitación, las publicaciones que se van sacando, y también que siempre traten de hacer bien las cosas, no se dejen llevar a veces también por cómo va el mercado a una velocidad también a veces muy impresionante, sino hay que ponernos siempre, yo digo, del lado de la sociedad y darles siempre lo mejor que se pueda y no escatimar en la seguridad de las construcciones. Un dato así bien importante, el costo de una estructura es muy bajo comparado con el resto de la construcción. O sea, cuando nos ponemos a cuantificar acabados, instalaciones, contenidos, todo lo demás, lo que involucra la construcción, siempre el costo de la estructura es un porcentaje bajo, ¿no? Hay estudios que, por ejemplo, en hospitales nos dicen que andan por el 8%. O sea, la estructura solo representa el 8%. En oficinas, 20%, en viviendas hasta un poquito más, quizás llegue al 30%. Pero, o sea, si la estructura representa un costo tan bajo, o sea, invertirle a la estructura no tiene un impacto significativo en la construcción, que es un porcentaje muy bajo. Entonces, creo que es buena inversión invertirle a la estructura y sé que todo el mundo siempre quiere optimizar el uso de los recursos, pero yo creo que más que optimizar en la estructura, podemos optimizar en invertir en lo que vale la pena. Exacto. Es como nosotros, ¿no? Invertimos en nuestra ropa o en nuestra salud. Yo creo que es mejor invertir en nuestra salud para estar bien y ya la ropa, pues algo secundario, ¿no?
y no hacerlo al revés, o sea, como que un poco verlo con esos ojos. En las Es muy conclusiones. importante. Entonces, creo que yo agregaría una recomendación, sobre todo a los estudiantes y a los que ya están en la práctica profesional, que participen en las normas, para que las normas tengan también ese poquito más que se requiere para el mínimo de seguridad y que entonces vayamos construyendo realmente una buena norma para la construcción. Claro, y eso se va a ver reflejado a futuro en la sociedad. Cuando hay un gran terremoto, pues los daños van a ser menores, y si son menores, pues todos vamos a estar contentos. Perfecto, muy bien. Pues entonces les agradecemos muchísimo esta plática. Hemos disfrutado, hemos aprendido mucho. O sea, se disfruta porque se aprende y porque vemos lo positivo de su plática. Entonces, ¿quieres tú cerrar también? No, nada más agradecerles tanto al doctor Pinto como al doctor Guerrero, a ti, Rocío, que nos acompañaron y que compartieron sus conocimientos y sus experiencias, y al público en general pues, que nos está siguiendo, pues les agradecemos el interés que han mostrado por este tema tan apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos un pequeño recuerdo en la certeza de que estamos siendo ecológicos. Entonces las constancias se las envía vía electrónica de Lonza, porque estamos tratando de usar el menor cantidad de papel posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. Les agradecemos sus preguntas y seguimos trabajando en un coloquio científico que lleve realmente la experiencia de todos nuestros expertos a la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La foto. Ahí ven. Sí, bueno. El regalo. Gracias. Gracias. Por acá la